Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Como cada jueves nos estamos reuniendo para conocer, aprender, preguntar, compartir sobre diversos temas que sin duda pues nos van ayudando en este camino hacia la salud, hacia el bienestar, de la mano de nuestros expertos en clínicas del azúcar. Y bueno, pues para quienes están conectando el día de hoy, muchas gracias por hacerse este espacio y también damos la bienvenida a todos los que se van a conectar después de manera diferida. Les compartimos que estos webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube y nos da mucho gusto ver cómo cada vez va incrementando el número de vistas de estos videos, lo cual pues nos da señal de que para ustedes está siendo muy valioso, junto a los comentarios que nos hacen llegar, de que agradecen este espacio, estos temas. Y bueno, pues cómo no agradecer si la verdad es que tenemos un equipo clínico muy preparado, muy comprometido, siempre con dar lo mejor para nuestros pacientes. Y bueno, pues antes de comenzar, les quiero recordar que en la parte inferior tienen la sección de chat para que a lo largo de la sesión, quien guste hacer alguna pregunta o compartir algún testimonio, comentario, lo que guste, ahí tenemos disponible ese espacio. Igualmente está la sección de preguntas y respuestas, por si a través de ese canal también, en la parte inferior ahí viene, quieren hacer alguna pregunta a lo largo de la sesión. Y al finalizar, pues las estaremos respondiendo, ¿ok? Hoy es día de rifa, hoy vamos a rifar la rifa de una membresía para algún paciente, alguien que se la gane, ¿por qué no? Así que la vamos a tener al final. Quédense hasta el final para que puedan pues saber quién va a ser el ganador o ganadora de nuestra rifa trimestral que ya tenemos aquí en este webinar como tradición. Y finalmente, si quieren participar en las rifas posteriores, los invitamos a que se registren en el link que justamente nos acaban de colocar ahí en el chat, ¿ok? Es registrar su asistencia, ahí también nos pueden poner áreas de mejora, qué temas les gustaría abordar, etcétera, ¿sí? Entonces ahí viene el chat, en el chat el link para que puedan hacerlo. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar el día de hoy presentando a nuestra ponente que pues siempre nos ha acompañado desde el área de nutrición y el día de hoy pues nos trae un tema muy relevante que por ahí tuvo bastante petición, ¿verdad? Querían mucho saber sobre este tema de mitos, porque hay allá afuera con tanta información o saturación de información, hay muchísimas ideas, conceptos que sin duda hay que clarificar si son ciertas o no. El día de hoy me acompaña la licenciada Paola Arizpe. Paola Arizpe es licenciada en nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella también es educadora en diabetes y está certificada por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Cuenta con una maestría en gestión estratégica del capital humano y tiene 13 años colaborando como nutrióloga en clínicas del azúcar. Paola Arispe también es la líder de nutrición de toda esta área en todo México, en nuestras 52 sucursales en Clínicas del Azúcar. Bienvenida, Paola, un gusto que hoy te tengamos en este webinar titulado Mitos de la diabetes, separando la realidad de la ficción. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Fabi. Muchas gracias por invitarme nuevamente a estar aquí con ustedes. Pues ahora sí que estos webinars y esta información siempre es muy enriquecedora. Y este tema, sobre todo en particular, creo que está muy relacionado, como bien decías. Actualmente tenemos mucho bombardeo de información. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Pues justo esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y nuevamente, pues muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y ahora vamos a platicar un poco del objetivo de esta plática. Primero, pues vamos a reconocer cuáles son estas falsas creencias que existen alrededor de la diabetes y también vamos a brindar cuál es la información correcta.
También pueden utilizar el chat porque yo voy a abarcar un poco como de los mitos más comunes, pero sé que puede haber muchísimo más. Entonces, si tienen algún mito, que tienen alguna duda o alguna inquietud, recuerden que pueden ir escribiéndonos en el chat y al finalizar, con mucho gusto, vamos a resolver estas dudas. Y bueno, vamos a comenzar con uno de los mitos, yo creo que más comunes. Número uno es, ¿la diabetes se cura? Y hasta el día de hoy, la realidad es que no se puede curar, pero sí existen tratamientos que nos permiten alcanzar un control en nuestros niveles de glucosa y prácticamente pareciera, una vez que tenemos este control, como si no viviéramos con diabetes, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Podemos vivir con diabetes y tener los niveles de glucosa tan estables como una persona que no vive con diabetes. Aquí pues lo importante siempre es acercarnos con profesionales de la salud que nos ayuden a trabajar en conjunto esta parte de llegar a un control o estabilizar los niveles de glucosa. Y si bien se hablan de muchos tratamientos, investigaciones que están buscando justo encontrar la cura, pues al momento todavía no se tiene, pero definitivamente cada día hay más tecnología, hay más tratamientos que nos permiten alcanzar un buen control en los niveles de glucosa. El mito número dos es también el de la diabetes es contagiosa y esto es completamente falso. ¿Qué es lo que sucede? Luego, muchas personas pueden llegar a creer de que, oye, es que en mi familia mis papás viven con diabetes, mis abuelos vivieron con diabetes, tengo hermanos que viven con diabetes. Entonces, esto es como un padecimiento contagioso y esto es falso. La convivencia no con otras personas que viven con diabetes no es un factor para que una persona desarrolle diabetes. La diabetes y su desarrollo es un conjunto de muchos factores. Factores que son algunos modificables como la alimentación, el ejercicio, el tener buenos hábitos, pero también hay otros factores que lo podemos modificar, como la edad, el factor herencia. Entonces, hay muchas cosas que se conjugan para que una persona pueda desarrollar diabetes, pero definitivamente el convivir con otra persona que viva con diabetes, este no es un factor. El siguiente. El mito 3 y yo creo que este es uno de los mitos que más se escucha en las consultas. Un enojo o un susto me provoca diabetes y este es un mito falso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un factor de alarma, una situación de estrés muy grande o emociones muy fuertes, por ejemplo, un accidente o alguna situación familiar muy fuerte, pues nuestro cuerpo empieza a generar ciertas sustancias que pueden provocar una elevación de los niveles de glucosa porque nuestro cuerpo piensa que debemos de prepararnos para escapar o huir, ¿no? Al final está actuando ante una situación de estrés y necesita glucosa en sangre para poder actuar. El detalle es que a pesar de tener este evento o esta situación, nuestro cuerpo debería de ser capaz de estabilizar los niveles de glucosa después de esta situación en un corto tiempo. Cuando no logra estabilizarlo, es cuando entonces se puede hacer un diagnóstico de diabetes. ¿Qué sucede o qué es lo común? Que muchas veces hay personas que luego llegan a urgencias o a consultar por un accidente, checan la glucosa y es donde se dan cuenta que está alta. Y muchas veces también sucede que como hay personas que puedan no tener signos o síntomas de una glucosa alta, pues tal vez esa persona ya tiene varias semanas o meses con niveles altos, no se había dado cuenta y hasta que llega esta situación fuerte es donde se dan cuenta, ¿no? Pero no significa que esta sea la causa de o el origen del diagnóstico de diabetes. La que sigue. Otro de los mitos es que luego se habla o se dice que hay diabetes buena y diabetes de la mala. Y en realidad esto es falso. No existe en sí una diabetes buena o mala. Hay personas que asocian a una diabetes buena
cuando no hay síntomas o que solamente con una pastilla es suficiente para estabilizar los niveles de glucosa. Y asocian la diabetes mala cuando hay una complicación o se utiliza insulina o se utilizan muchos medicamentos para el control de los niveles de glucosa. Pero en sí, esto no tiene nada que ver. Cada diabetes tiene su evolución, cada diabetes tiene su tratamiento y no por el hecho que una persona use una pastilla o utilice insulina quiere decir que sea buena o mala. O, o si es diabetes tipo uno tipo 2 es de la buena a la mala, tampoco. Al final aquí lo importante es identificar que si una diabetes no se controla, es lo que nos pone en riesgo. Entonces, al final, el vivir con un diagnóstico de diabetes no está relacionado que haya una diabetes buena o mala, todas son diabetes, todas deben de ser tratadas, cada uno pues obviamente tiene sus necesidades, pero al final, mientras la glucosa se mantenga estable, podemos garantizar, perdón, una muy buena calidad de vida. La que sigue. Otro de los mitos que está como relacionado un poco a lo que comemos es el creer que comer muchos dulces y azúcares causa diabetes. Y este es un mito más frecuente en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo uno se da o el diagnóstico ocurre cuando pues los niños están en una edad pequeña, ¿no? Entonces, muchas veces pues de niños comen muchos dulces, van a fiestas y les dan dulces a reuniones y bueno, entonces es una temporada en la que no debería de ser, pero tienden a consumir mucha cantidad de dulces, ¿no? Entonces, cuando hay un diagnóstico de diabetes tipo uno luego muchos papás se cuestionan de que, oye, entonces es que porque le di muchos dulces a mi hijo, por eso ocasionó la diabetes. Y esto no es así. El consumo de azúcares o de dulces en exceso en la diabetes tipo uno no tiene nada que ver, ya que en la diabetes tipo uno algo sucede en nuestro cuerpo que nuestro páncreas deja de producir insulina. En la diabetes tipo 2, el consumo de azúcares o de dulces puede estar relacionado con un incremento de peso o puede estar relacionado como un factor que predispone a vivir con diabetes. Pero como les comentaba al inicio de los mitos, necesitamos varios factores para que se desencadene una diabetes tipo 2. Entonces, si bien no es la causa, puede ser un factor, como ahora sí que si imaginamos que tenemos como muchos puntitos o foquitos apagados, el comer muchos dulces durante muchos años a lo mejor puede ser un foquito prendido, pero para desarrollar diabetes necesitamos muchos foquitos prendidos. Entonces, yo aquí mi sugerencia pues siempre es pues tratar mucha prudencia el consumo de estos alimentos como ahora sí que como parte de una alimentación saludable, ¿verdad? La que sigue. Otro de los mitos es que una persona que vive con diabetes puede comer cuanto quiera siempre y cuando se aplique la insulina o se tome sus medicamentos. Y esto es falso. ¿Por qué es falso? Si bien hay personas que con un medicamento o la insulina pueden regular muy bien sus niveles de glucosa, es importante cuidar y garantizar una buena calidad de nuestros alimentos, el cuidar un equilibrio, las porciones, el no caer en un exceso. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros nos confiamos en que con la insulina y el medicamento es suficiente y nos agarramos a comer mucha cantidad, esto puede ocasionar que a la hora de empezar a consumir más carbohidratos, podemos también tener un descontrol en los niveles de glucosa. Por así decirlo, nuestro páncreas en un inicio funciona y con la ayuda del medicamento empieza a estabilizar también los niveles de glucosa. Pero si no le echamos la mano con la alimentación, con el ejercicio, cuidando nuestras emociones, en algún punto el medicamento no va a poder solito, ¿no? Entonces es donde hay necesidad de aumentar más medicamento o más insulina. Es por esto que siempre trabajamos la alimentación como parte del tratamiento para alcanzar un buen control en los niveles de glucosa, para no cansar a nuestro páncreas y que cada vez que comemos mucha cantidad luego se genere
pues nuestro cuerpo ahí trate de compensar y pues bueno, al final lo importante es desde un inicio del diagnóstico empezar a hacer cambios en la alimentación. Y claro, ya una vez de que los niveles de glucosa estén estables, podemos empezar a ser más flexibles con la alimentación, ya que tenemos herramientas para saber cómo combinar los alimentos, tal vez después de varias consultas en el área de nutrición, saber cuáles son las porciones que podemos consumir. Esto nos ayuda a también poder empezar a ser flexibles oye, ¿qué pasa si como este tipo de preparación o cómo le puedo hacer para que no se eleve tanto mi glucosa? Y ya empezamos más flexibles, pero siempre les digo, no le dejes todo el trabajo a la insulina o al medicamento porque no siempre va a ser suficiente para alcanzar un control en los niveles de glucosa. La que sigue. Otro mito relacionado a la alimentación es, se habla mucho de que el plátano, la sandía, el mango, la zanahoria, el betabel son frutas, verduras que no se pueden consumir, que están prohibidísimas por su contenido de azúcar. Y esto es falso. Si bien todos estos alimentos tienen un contenido de carbohidratos que como todo carbohidrato va a tener un impacto en los niveles de glucosa en nuestra sangre, cada uno de ellos tiene una porción adecuada que nos garantiza que no se van a disparar de forma brusca los niveles de glucosa. También hay combinaciones que podemos hacer para ayudarnos a que no se eleve tanto. Por ejemplo, en consulta siempre decimos, oye, bueno, ¿te gusta mucho el plátano, la sandía, el mango? Son frutas que puedes mezclar con frutos secos como almendras, nueces, cacahuates, con crema de cacahuate sin azúcar. También son frutas que se pueden mezclar con algo de proteína, como algún yogur griego, queso cottage. Y estos ingredientes, tanto la grasita saludable como las proteínas, nos ayudan a que no se disparen tanto los niveles de glucosa con este tipo de frutas que a lo mejor tienden a subir un poquito más brusco la glucosa. Y pasa lo mismo con la zanahoria y el betabel. Siempre les digo en consulta, no me los consumas solos, mejor consúmalos dentro de una ensalada, por ejemplo. Agregar hojas verdes como lechuga, espinacas, hay mucha variedad de hojas verdes, la zanahoria, tomate y tal vez unos cuadritos de betabel. O sea, que no sean los protagonistas de nuestro platillo, mezclarlos con fibra, en este caso, que proviene de otras verduras, nos ayudan también a que no se nos eleven los niveles de glucosa después de consumirlos. La que sigue. Cuando se vive con diabetes, es bien común, y este también es un mito que se escucha muy fuerte, es que la alimentación debe de ser sin tortilla, sin pan, sin pasta, arroz, galletas o algún otro tipo de carbohidrato. Y esto es falso. Si bien como se los he compartido, tal vez hay que cuidar la cantidad, conocer cuál es nuestra porción adecuada de cada tipo de alimentos y saber cómo combinarlos. El retirarlos por completo de nuestra alimentación puede traer ciertas consecuencias, ya que al final los carbohidratos son nuestra fuente principal de energía para nuestro cuerpo. Entonces, no debemos dejar de consumirlos, sí tener precauciones, cuidar la cantidad, combinarlos de manera adecuada, incluir a lo mejor carbohidratos que tengan fibra, que sean integrales para que no nos afecte tanto los niveles de glucosa, pero sí lo ideal es, pues al final seguirlos consumiendo como parte de una alimentación balanceada. Otro mito es que los jugos, por ejemplo, de toronja, de naranja o de piña, nos ayudan a controlar los niveles de glucosa. Y este es un mito falso. El detalle es que en sí las frutas no son malas, o sea, ni la toronja, ni la naranja, ni la piña están prohibidas. Son frutas que podemos consumir como un snack y más ahorita que hace calorcito, pues se nos antoja cosas frescas. El detalle es que nuestro cuerpo procesa diferente el azúcar de la fruta cuando la consumimos en pieza a cuando las consumimos en cubos.
Para los jugos de frutas, número uno, necesitamos mucha cantidad de fruta. Por ejemplo, para un vaso, para hacer un jugo de naranja, necesitamos 4 o 5 piezas. Y también a la hora de licuar o de hacer una extracción de los jugos, le quitamos o destruimos completamente la fibra y nos quedamos solamente con el puro carbohidrato. Entonces, nosotros a la hora de tomar un jugo de naranja, en menos de 15 minutos nuestro cuerpo empieza a elevar los niveles de glucosa, por lo cual por eso nosotros cuidamos mucho en no dar jugos de frutas a la hora de acompañar los alimentos o no recomendamos tomar estos jugos. ¿Qué es lo que podemos hacer? De repente, oye, para comer, ¿qué puedo consumir? Agua de limón, agua de Jamaica, agua de pepino mezclado con limón, con menta, hierbabuena, que son aguas frescas que no nos van a aportar alto contenido de carbohidrato y mejor dejar las frutas para consumirlas entre comidas como algún snack y con eso garantizamos que la fruta empieza, no nos va a afectar los niveles de glucosa tanto o tan brusco como en un jugo. Muy bien, la que sigue. El mito siguiente está muy relacionado a los jugos verdes o los jugos de nopal. Estas verduras reemplazan el tratamiento médico y esto es falso. ¿Qué es lo que sucede? Los jugos verdes son una muy buena opción para incorporar fibra a nuestra alimentación. Esta cantidad de fibra nos ayuda también a tener un mejor control en los niveles de glucosa y que a las 2 horas después de comer nuestros niveles se queden más estables. Entonces, nosotros dentro del área de nutrición sí les recomendamos que hagan jugos de verduras, pero la regla para los jugos es, si le vas a agregar una fruta que sea una pieza o una taza, que vayan al menos 3 verduras diferentes. El nopal es una de las verduras estrellas, también puede ser pepino, espinaca, apio, perejil, cilantro, entre muchas. Y mezclarlas con agua, se puede agregar algo de semillas como chía, linaza, almendras, nueces para tener un mejor equilibrio. Y esto sí nos va a ayudar o va a tener un impacto muy positivo en los niveles de glucosa, pero no hay que confundirnos con este beneficio que nos aportan los jugos de nopal o jugos verdes con el sustituirlos por el tratamiento médico. Los jugos verdes son un complemento y es una manera para ayudarnos a regular los niveles de glucosa, pero no sustituyendo el medicamento. Y ojo, también los jugos verdes no son para todos. Si bien hay personas que toleran muy bien los jugos verdes, también hay personas que no, el contenido de fibra es alto y si no estamos acostumbrados a comer esa cantidad de fibra, nos puede generar malestares a nivel digestivo, inflamación, sentir gases o incluso hasta tener un efecto como de diarrea. Y también, pues no se recomienda tampoco de manera diaria, porque luego, pues, ciertas verduras, y ojo, no estoy satanizando ninguna, pero, por ejemplo, las espinacas en crudo, si nosotros tenemos antecedentes de piedritas en el riñón, no nos favorecen tanto. Entonces, siempre como una opción y no como un sustituto por completo de un tiempo de comida, como un desayuno, una cena, no, es algo adicional que podemos intercalar en algunos días de la semana. Muy bien, la que sigue. Otro de los mitos que se tienen mucho es que todos los productos light los puede comer una persona que vive con diabetes. Y aquí es importante recalcar algunas cosas. Este mito es falso. ¿Por qué? Porque no todos los productos light se refieren a que son sin azúcar o sugar free. Hay productos que a lo mejor están reducidos en grasa, reducidos en calorías, en sodio, pero no necesariamente son sin azúcar. Entonces, aquí lo importante es, uno, aprender a leer tanto los sellos de información que nos aparecen en los productos industrializados y la tabla e ingredientes para tomar mejores decisiones a la hora de elegir nuestros productos. Un muy buen indicador o algo que diría, oye, sí puedo a lo mejor comerlo, es que diga sin azúcar y
evaluar cuál sería la cantidad correcta. Porque, por ejemplo, luego nos vamos con la idea de que, oye, este producto, estas galletas o este pan, dice sin azúcar, es libre de demanda, me puedo comer la cantidad que yo quiera, pero la base de estos productos es un carbohidrato, son harinas de trigo, ¿no? Entonces, es bien importante siempre apoyarse con el área de nutrición para saber del producto que nosotros estamos interesados en consumir, cuál sería la porción segura y en qué frecuencia o en qué momento del día consumirlo. Y ojo, también los sellos, si bien nos dan una advertencia de los ingredientes que pueden llegar a consumir, están calculados estos sellos por una cantidad de 100 gramos. Entonces, hay veces que no vamos a consumir esos 100 gramos de un producto. Entonces, también el saber y conocer cómo hacer estos cálculos nos ayuda para decir, ok, tal vez este producto tiene exceso de grasa, pero la grasa son provenientes de almendras, nueces, cacahuates y no me voy a acabar todo el empaque, me voy a comer una porción que ya me dijo el nutriólogo o la nutrióloga que es adecuada para mí, entonces no vamos a tener una repercusión o no vamos a caer en un exceso. ¿De acuerdo? La que sigue. Otro de los mitos que se escuchan mucho en la consulta es el consumo de la miel de abeja y el azúcar morena. Como son naturales, no me afectan en la diabetes y los puedo consumir de manera libre. Y esto es completamente falso. Si bien son endulzantes naturales, al final su esencia o su ingrediente es azúcar. Y este tipo de azúcar para nuestro cuerpo es muy fácil absorberla y en menos de 15 minutos nos puede disparar los niveles de glucosa. Para esto hay otras alternativas de sustitutos de azúcar que nos pueden dar el sabor dulce a nuestro paladar sin afectar a nuestros niveles de glucosa. Eso sí, yo siempre les doy el consejo a los pacientes que acuden a la clínica es, si bien la miel de abeja no es algo que debamos de consumir, no la deseches, déjala en tu alacena, porque en caso de tener una baja de azúcar, me refiero a 70 miligramos sobre decilitro o menos, una cucharada de miel de abeja en menos de 15 minutos nos puede elevar los niveles de glucosa y solucionar esa baja de azúcar. Entonces siempre les digo, tú deja ahí la miel de abeja, es una buena opción para el caso de hipoglucemia y para el diario utiliza otro tipo de endulzantes que te den el sabor dulce sin alterar tus niveles de glucosa. La que sigue. Y hablando de los sustitutos de azúcar, muchas personas tienen muchos mitos con respecto a los sustitutos de azúcar. Muchas personas creen que no se pueden consumir porque tienen un sabor dulce y al final van a subir los niveles de glucosa. Y esto es falso. Los sustitutos de azúcar han sido avalados por diferentes instituciones para garantizar que su consumo es seguro para las personas que viven con diabetes. No van a tener un impacto en los niveles de glucosa, pero eso sí, cada tipo de sustituto de azúcar tiene su sabor y su nivel de dulzor. Entonces puede ser que haya personas que un sustituto, por ejemplo, el del color amarillo, lo sientan muy dulce, pero tal vez el stevia no lo sientan tan dulce y prefieran el stevia. Y hay personas que dicen, oye, es que un sobrecito del amarillo no me es suficiente, yo necesito dos para endulzar. Esto es distinto en cada persona. Siempre les decimos, bueno, busca el sustituto de azúcar que más te guste a tu paladar, pero eso sí, tampoco son de libre consumo. Cada uno de ellos tiene su cantidad segura y nosotros tratamos de decirles, no consuman más de 2 sobres al día. ¿Por qué? Porque al final los sustitutos de azúcar están en muchos productos. Entonces, si caemos en el refresco, en el agua endulzada y luego en el café y luego en las galletas sin azúcar y luego en los panes sin azúcar, pues ahí ya estamos consumiendo a lo mejor mucha cantidad de sustituto. Entonces, más medido los sobrecitos porque vamos a considerar que vamos a utilizar otros productos también endulzados con sustitutos, pero al final no van a tener un impacto negativo en su salud, son seguros.
Uno de los mitos relacionados a la hora de checarnos la glucosa es el siguiente. Muchas personas creen que solo el valor de la glucosa de la mañana en ayuno comprueba que estoy bien. Y hay que recordar que la glucosa en sangre cambia en todo momento. Nunca va a ser igual la glucosa que traemos en ayuno a la glucosa después del almuerzo, después de la comida, después de la cena. Siempre va a estar variando esta glucosa. Nos ha tocado personas que a lo mejor llegan con su monitoreo y en la mañana salen muy bien, pero a lo mejor después de la comida es donde tienen un pico, una elevación brusca en sus niveles de glucosa. Entonces es por esto que en el área médica nos piden o les piden hacerse mediciones en varios momentos de la glucosa durante el día, durante varios días, para evaluar cómo se comporta la glucosa y si es necesario ajustar el tratamiento médico o no. Y también esto ocurre en el área de nutrición. Evaluamos sobre todo las glucosas después de los tiempos de comida. Si hubo una elevación, ¿cuál fue el factor o cuál fue la combinación que a lo mejor pudo afectar a los niveles de glucosa para darles recomendaciones y a la siguiente hacer un mejor equilibrio o tal vez cambiar esa preparación? Entonces, si bien la glucosa en la mañana es un buen indicador, acuérdense, no significa que la glucosa se mantiene así durante todo el día. Que de hecho luego a veces pasa en la consulta que llegan y dicen, pasan al área de enfermería, se toman la glucosa y cuestionan de que es que porque es diferente. Si yo hace 1 hora y media en mi casa me chequé en ayuno y tenía otro valor y ahorita acá es diferente. Conforme también van pasando las horas de ayuno, también la glucosa puede ir variando. Entonces, nunca nuestra glucosa se mantiene fija, siempre varía y pues poco a poco con el monitoreo nos vamos conociendo mejor y va a llegar un punto en que tal vez no necesiten checarse con tanta frecuencia. Siempre los médicos o el área médica es quien nos determina con qué frecuencia. Va a haber pacientes que a lo mejor solamente se checan algunos días en la mañana y ya con el complemento de la hemoglobina glucosilada nos damos cuenta si los niveles de glucosa hay una estabilidad o también hay que hacer un ajuste. La que sigue, por favor. Uno de los mitos, y yo creo que esto es uno de los mitos que más ha ocasionado miedo con respecto a la insulina, es que la insulina provoca complicaciones. Es la culpable de la ceguera, de amputaciones o daño en el riñón. Y este es un mito completamente falso. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces coincide que se hace la prescripción de la insulina con aparición de complicaciones de la diabetes, pero en realidad este no es un efecto de la insulina. O sea, las complicaciones de este tipo que les acabo de mencionar están relacionados por tener niveles de glucosa elevados durante muchos años y sin como algún cuidado, ¿no? Entonces, muchas veces puede coincidir que al indicar la insulina, pues aparezcan las complicaciones, pero no tiene nada que ver. Al contrario, la insulina es uno de los mejores medicamentos que nos ayudan a estabilizar y mantener en control nuestros niveles de glucosa. Si la insulina fuera mala, definitivamente no se aplicaría ni siquiera en niños. Los niños que viven con diabetes tipo 1, el único tratamiento que pueden recibir es insulina. Entonces, con esto quiero como hacer la comparación de que la insulina es completamente segura, no genera estas complicaciones. Obviamente, el área médica es quien determina cuál es el tipo de insulina que necesitas, la dosis que necesitas, en qué momento la vas a aplicar, pero es parte de un tratamiento y nos ayuda a mejorar nuestros niveles de glucosa y con esto obtener salud. Entonces, para que en caso de que lleguen a escuchar la palabra insulina, no tengan miedo. Sí, creo que el miedo es como nuestra primera reacción a la hora de escuchar que necesitamos insulina, pero realmente es uno de los mejores tratamientos para ayudarnos al control en nuestros niveles de glucosa. La que sigue. Otro de los mitos o luego también que escuchamos es que aplicarse la insulina es muy doloroso. Y esto es falso.
Ahora bien, digo, hay personas que sí a lo mejor pueden tener un grado mayor de sensibilidad a la hora de la aplicación. Al día de hoy hay mucha tecnología con respecto a la aplicación de la insulina. Las agujas son más delgadas, son las jeringas también ya no tienen la aguja tan grande, son más pequeñas. También son más cortitas para ayudarnos a reducir la molestia. Hay sitios en los cuales la aplicación es más segura y genera menos dolor. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan la técnica correcta para que eviten este dolor a la hora de aplicar la insulina. En el área de control vital, nuestro equipo de enfermería está capacitado para ayudarles y orientarles con la aplicación de la insulina para hacerlo seguro y tratar de reducir al mínimo esta molestia. Y al final, o sea, no les voy a mentir, pues claro que es un piquete, lo van a sentir, pero con la técnica adecuada el dolor se reduce al mínimo. Muy bien, la que sí. Otro mito es que la medicina alternativa cura la diabetes o regula la diabetes. Y esto es falso. Como les decía al inicio de esta charla, al día de hoy no existe una cura para la diabetes. Y esto aplica también con la medicina alternativa. Se escuchan siempre muchas hierbitas, muchos tés, los imanes, muchas terapias alternativas que no son recomendables porque muchos, por ejemplo, muchos tés, muchas hierbas pueden tener un efecto contraindicatorio con los medicamentos o con el tratamiento que están teniendo. Entonces, sí es bien importante tratar de evitar en caer en estas curas milagrosas. Si tienen dudas o si tienen inquietudes con alguno de estos tratamientos, acérquense al área médica. Ellos son los que pueden ayudarlos y orientarlos, pero al día de hoy puede llegar a ser incluso hasta peligroso el consumo de algunos tés o hierbas, llevando a la persona a un daño en el hígado, a un daño en el riñón, por el consumo en exceso de hierbitas, ¿no? Aquí el tema de las plantas es que pueden tener efectos benéficos, sí, pero no sabemos si la cantidad que vamos a consumir me vaya a dar un efecto benéfico a mí, pero tal vez a mi compañera o a mi vecina le genera una toxicidad o le genera algún efecto secundario. Estas recetas de, es que agrégale un puñito. Pues, ¿cuánto es un puñito? Para una persona un puñito puede ser lo que quepa aquí, o un puñito lo que saca con dos dedos, o un puñito pues lo que saca con tres dedos de la hierbita. O sea, no es muy específico, ¿no? Y al final, pues es importante, como les decía, pues no mezclar, porque puede haber hierbas o tés o infusiones que tengan un efecto negativo en conjunto con los medicamentos y que puedan comprometer su salud. Entonces, antes de cualquiera de este tipo de remedios, acérquense con el área médica para que puedan ser orientados. Bien, la que sí. Y muy bien, les recuerdo que en Clínicas del Azúcar pues contamos con todo un equipo de especialistas en el área de la salud que estamos para ayudarlos, para mantenerlos informados sobre su salud en diabetes. Si bien muchas veces pues la diabetes no va sola, también podemos tener hipertensión, dislipidemias, cada uno de nosotros estamos con mucha disposición de ayudarlos y brindarles las herramientas y orientarlos en la toma de decisiones para que en conjunto les ayudemos a mejorar su estado de salud. Entonces, si ustedes llegan a tener como alguna duda, alguna inquietud con alguno de estos mitos, digo, para eso el día de hoy es este webinar, para que nos escriban sus dudas, pero si nos ven ahora sí que en grabación, anoten sus dudas y se pueden acercar con sus especialistas en cada una de sus clínicas para que puedan recibir mayor información y que esto les ayude a no quedarse ahí con dudas con respecto a todo esto que se habla de la diabetes. Muchas gracias, Pau, por este tema tan interesante
Yo creo que varios de nosotros hemos roto con algunos mitos, ¿verdad? Con algunas mentiras por ahí que por ahí rondan, así que pues ha sido un tema muy, muy valioso. Y bueno, pues ha llegado el momento de escuchar a nuestros pacientes, ya sea que algunos quieran compartir su testimonio, si alguien gusta levantar la mano, puede hacerlo, o bien a través del chat. Ahí pueden hacer sus preguntas o también en la sección de preguntas y respuestas. De eso se trata este webinar, de que pongamos sobre la mesa pues aquellas dudas que se nos quedan, aquellas inquietudes. Vamos a dar unos minutos en lo que nos van preguntando. Y bueno, también creo que como complemento, Fabiola, lo que comentas, pues al final, pues justo la intención de los webinars es resolver estas dudas, ¿no? Hay veces de que, pues tal vez en la consulta no nos acordamos de preguntarle al médico, al personal de enfermería, al personal de cambio de hábitos de nutrición, como todas estas inquietudes. O simplemente nos da miedo de que, oye, es que no vaya a ser que esta pregunta que yo haga sea algo muy malo. Entonces, aprovechen este espacio para, para hacer todas estas preguntas y con mucho gusto yo las iré respondiendo. Ya si hay algo que yo diga, bueno, esto tal vez es más de esta área o demás, pues irlos canalizando. Pero ahora sí que no se queden con dudas. Aquí nos hacen la primera pregunta. ¿El mango puede ser consumido en la colación de mediodía? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabina. Qué gusto que nos Hola, Gabina, buenas acompañe hoy. tardes. Sí, el mango es una fruta que, como les decía en uno de los mitos, sí recomendamos tener cierta caución con la porción. La cantidad segura del mango es media pieza. Entonces, bueno, si en casa hay alguien más que se pueda comer esa mitad de mango para que no se quede ahí en el refrigerador, pues sería una buena estrategia, mitad y mitad. Lo que sí es que el mango, como puede tener una elevación en los niveles de glucosa por el contenido de azúcar que tiene, yo le recomendaría que no consuma solo el mango. Mézclelo con queso cottage, con yogur griego, puede ser con almendras, nueces, cacahuates. Estos ingredientes me van a ayudar a que la absorción del azúcar que tiene el mango sea más lenta y que con esto no se eleve tanto sus niveles de glucosa. También, en caso de que le gusten estos sabores, Gabina, como entre dulces y a lo mejor salados, puede mezclar el mango con pepino, por ejemplo, o con jícama picada, y la puede remojar la jícama un ratito en agua para soltar un poco el almidón, agregarle chilito en polvo, y con esto obtenemos también la fibra de la verdura y que también nos puede ayudar a retardar el impacto en los niveles de glucosa y que pueda comer el mango con seguridad. Siempre lo que les decimos con el mango, plátano y sandía, cuando los niveles de glucosa están muy altos, tal vez ese día elijan otras frutas que a lo mejor tengan cáscara, que no eleven tanto la glucosa como los frutos rojos, la fresa, los blueberries, las zarzamoras o la ciruela, la manzana mezclada igual con las almendras, nueces, cacahuates, para no tener ahí un factor que a lo mejor nos pueda elevar un poco más la glucosa y que no nos demos cuenta. Pero si nuestros niveles de glucosa están estables, Gabina, sí lo puede consumir como un snack a media mañana o a media tarde. Y Nada ya más mezclado con los ingredientes que le comentaba. esperemos haber contestado su duda, Gabina. Ya se nos hizo agua la boca por acá. Ya se nos Ay, antojó bien un rico. manguito o una frutita, ¿verdad? Ya es media tarde. Corran por su colación a los que están Exacto. ahí en casita. Muy bien. Nos preguntan también, ¿por qué me da sueño durante la mañana? Me checo la glucosa y he tenido 110. Esto entre 11 y 13 horas. Es casi a diario. Ok, digo, ahí habría que evaluar, digo, no está teniendo una hipoglucemia, pero pues también puede ser a lo mejor la falta de algún snack, como quiera, pues muchas veces necesitamos como ese punch de energía que nos lo pueden dar los snacks. Entonces podemos hacer la integración de los frutos secos
almendras, nueces, cacahuates, semillas a media mañana y ver si con esto nos ayuda a mejorar esta sensación de sueño, porque pues no, al menos con los niveles de glucosa, pues no está relacionado, no veo un nivel de glucosa en riesgo. Si me dijera traigo 70, traigo 60, ahí estaríamos hablando de que puede ser a causa de una baja de azúcar este signo, pero en general está bien. Yo creo que nada más hacer un snack, tal vez un poquito antes, si ya se dio cuenta que a las 11 más o menos es el horario en el que empieza a darle sueño, ver si agregar un snack de frutos secos tal vez a las 10:30 nos puede ayudar a reducir esta sensación de sueño. Esperemos haber también respondido su duda. Nos están preguntando por acá, ¿los remedios naturales funcionan? Una amiga me regaló un té que baja el azúcar. ¿Puedo sustituirlo por pastillas? Era lo que les comentaba de los tés. Si bien hay algunos tés que a lo mejor sí pueden tener un impacto en reducir los niveles de glucosa, se pueden contraindicar con el tratamiento médico o a la larga nos puede ocasionar un efecto adverso, algún daño en nuestro riñón, algún daño en el hígado. Entonces, mi invitación sería, si este producto tiene los ingredientes, llevarlos a la consulta para que el área médica pueda evaluar si contiene ingredientes que son seguros. Digo, hay algunas plantitas que las tomamos y que ya están muy estudiadas. Una manzanilla, el té de limón, el té verde, o sea, que ya viene en bolsita en cantidad segura. Con ese tipo de bebidas ya, ya muy medidas no hay tanto problema. El detalle es con estas hierbitas de que, oye, pues es que ¿cuánto es un puño? O sea, para mí un puño es lo que cabe aquí, o lo que agarro con los dos dedos, o con lo que agarro con los dedos, y lo que puede hacer un efecto negativo. Entonces, antes de consumirlo, mejor llévelo con el área médica para que la puedan orientar mejor si es algo que pudiera consumir, o mejor dejarlo a un lado. Y al final recordemos, la mejora en los niveles de glucosa se da con el medicamento, con la alimentación, con el ejercicio, con las emociones. Si usted hace cambios en su estilo de vida de manera integral, con el acompañamiento de clínicas del azúcar, obviamente, va a tener una estabilidad en los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, el conjunto de estos cambios son mucho más seguros que adentrarnos a consumir alguna plantita que no sabemos qué efecto vaya a tener. Muchas gracias, Pau. Al parecer son todas las preguntas. Vamos a seguir avanzando. Si alguien tuviera alguna otra duda, con toda confianza estamos aún a tiempo de ponerla aquí en el chat, ¿ok? Y bueno, pues recordarles que allá afuera muchas personas no se han revisado sus niveles, no saben cómo están o ya saben cómo andan y aún así no se han animado a tratarse. Entonces, queremos invitarlos a todos los que hoy nos acompañan y a los que están viendo este webinar de forma digerida a que nos volvamos promotores de salud. ¿Cómo? Motivando a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, compañeros de trabajo, a que den ese primer paso de checarse, de hacerse su valoración inicial para ver cómo están y si algo no anda bien, pues que tomen acción. La diabetes, como ya lo mencionaba Pau en este objetivo de derribar mitos, pues es una enfermedad silenciosa, ¿verdad? No nos avisa, entonces el tiempo puede pasar y resulta que después vienen las complicaciones. Así que todos nosotros estamos llamados a justamente motivar a otras personas a que traten su salud. Así que los invitamos a que puedan recomendar a sus seres queridos, a sus compañeros, amigos, etcétera, todos invitados. Y pues además la gran satisfacción de ayudar. Se van a llevar también una recompensa. Tenemos 150 puntos en monedero que pueden utilizar ahí en tienda, farmacia, en comprar medicamentos. Es un ganar-ganar y es
un círculo virtuoso de mucha generosidad, porque ayudamos a más personas y pues ustedes también se ayudan de alguna manera en su tratamiento. Tenemos también la promoción de zapatos gratis, zapatos especializados, y llevan a 3 recomendados en el mismo mes. Pues hemos tenido el gusto y la satisfacción de felicitar a muchos pacientes que se han tomado muy en serio este compromiso de ayudar a alguien más y les regalamos un par de zapatos especializados. Y bueno, pues ya también tenemos a varios embajadores que han ganado su renovación gratuita gracias a que llevan a 10 recomendados en un año. Parece mucho, pero realmente es que hay miles y miles de personas y esto va en crecimiento que no se han checado y que bueno, pues hay mucho, mucho por hacer. Así que los invitamos a unirse a esta causa a través de nuestro programa Recomendados. Y bueno, pues algo muy bonito que tenemos en Clínicas del Azúcar es nuestra comunidad de pacientes, que es todo lo que ustedes conforman con su historia, con su vida, con sus testimonios. Los invitamos a formar parte de esta comunidad. Es a través de un canal gratuito de WhatsApp, donde por ahí les mandamos contenido de valor, tips, consejos, información para su día a día. ¿Ok? Es un canal totalmente gratis, que créanme que les va a ayudar mucho. Hemos recibido muy buenos comentarios. Aprovechemos ahorita que está aquí el código QR para que todos escaneen ese código, ¿sí? A través de su celular, ahí lo pueden posicionar y solamente hay que darle seguir y activar las notificaciones. ¿Ok? Y activar la campanita. Justamente estos webinars se anuncian a través de ese canal, las pláticas que tenemos con los expertos de forma presencial, actividades especiales para pacientes, en fin. Los invitamos a que se puedan unir, que nadie falte de los que hoy estamos aquí y también a los que se están conectando posterior, pues todos invitados a formar parte de esta comunidad de pacientes a través de nuestro canal. Parece que ya no nos está llegando otra duda, alguna otra pregunta. Les recordamos registrar su asistencia. Ahorita les ponen por acá el link, ¿sí? Para que puedan registrarse y participar en la siguiente rifa. El día de hoy tenemos rifa, como les decía al inicio de este webinar, así que gracias a los que todavía permanecen aquí. Quizá ahí está el ganador o ganadora de una membresía de Clínicas del Azúcar. Y bueno, pues vamos sin más a realizar la rifa en vivo y en directo, a ver quién va a ser el afortunado. Adelante, giramos esa ruleta a la primera, ¿verdad? El primero que sea el ganador, ¿les parece? A ver, ojalá que nos acompañe hoy. Nora Elena Herrera Nájera, y es de Clínica Virtual. Vamos a sacarle una foto a esto. Ahí, déjenme ver si le puedo sacar una. Nos acompaña el día de hoy nuestra paciente Nora Elena Nájera. Al parecer no. Bueno, pues ya le sacamos foto para comunicarnos con ella, felicitarla, darle su premio, que va a ser la renovación de su membresía. Y ya les estaremos compartiendo su foto y ojalá que nos pueda acompañar en el siguiente webinar. Si ustedes quieren participar en la siguiente rifa, bueno, pues no se pierdan el registrarse en el link que aquí les acabamos de poner. Muy bien. Pau, ¿me ayudas anunciando el siguiente webinar, por favor? Claro, Fabi. Y bueno, pues el siguiente webinar va a ser un tema muy interesante y justo fue uno de los mitos que tocamos el día de hoy, entonces va a ser muy buen complemento a la plática de hoy. El tema será sustitutos de azúcar, opciones seguras para endulzar tu vida. En esta ocasión, para ese webinar, nuestra ponente va a ser la licenciada en nutrición Dana Valenzuela y que de igual manera, con mucho gusto, va a estar apoyándonos ese día para cualquier duda que ustedes tengan y que puedan seguir aprendiendo mucho con respecto a nutrición y de temas de educación en diabetes en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Pues sí, nos vemos entonces en el siguiente webinar, jueves
3 de julio a las 4 de la tarde. Nos va a dar mucho gusto que nos vuelvan a acompañar. No se pierdan estos espacios de aprendizaje, agéndenlos, inviten también a sus amigos, familiares, a quienes gusten. La verdad es que es conocimiento puro a través de nuestros expertos y bueno, pues hay mucho, mucho que aprender todavía en el tema de diabetes y sobre todo para vivir mejor. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias, Pau. Siempre muy interesantes tus temas. Gracias a todos nuestros pacientes que el día de hoy se conectaron con nosotros. Ha sido un gusto saludarlos, escuchar sus dudas y compartir en este espacio. Deseamos que tengan una feliz tarde. Esto fue Conexión Salud, webinars que te acompañan a vivir mejor. Hasta la próxima.